Bienvenidos, estamos en un programa más, los talentos de nuestra gente. Saludo para ustedes, televidentes del canal CNC, a esta hora, acompañándonos con estas entrevistas, estas charlas que tenemos con talentos de la ciudad de Cartago, o quizás nacidos en otros lugares, pero que han hecho carrera precisamente aquí en la Villa de Robledo. Un abrazo para todos. El invitado el día de hoy, ya lo ven en pantalla, él es Gonzalo Martín y ya nos va a contar si es Gonzalo Martín o Gonzalo Martín, cómo suena realmente y si es artístico o es el verdadero nombre de nuestro invitado. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Fercho, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por invitarme a este programa tan especial. Un saludo igual para todas las personas que de manera muy amable nos brindan su atención. ¿Ese Gonzalo Martín artístico es el nombre de pila? Yo me llamo Gonzalo Martín Galindo Rivera. Son mis dos primeros nombres. Ok. ¿Dónde naciste, Gonzalo? Yo nací en un municipio muy pequeño que se llama Belén, que es en el departamento del Caquetá. Nací y cuando tenía antes de un año de edad, nos trasladamos con mi familia a Bogotá, donde hice mi bachillerato, mi primaria, y a los 17 años nos vinimos para el Valle, para Cartago. Belén Caquetá. Bueno, ese no lo tengo en el registro. Tengo en el registro a Belén de Umbría, Risaralda. Belén de los Andaquíes fue declarado como el pueblo con el nombre más bonito de Colombia. Bueno, Belén de los Andaquíes, sí lo he escuchado mencionar. ¿Has vuelto al pueblo natal? No, fui cuando tenía unos 10 años, ya no lo recuerdo, hace muchos. El departamento natal de mi familia paterna y materna. Solía ir todos los octubres o noviembres para las fiestas de Florencia, porque pues yo hacía parte del elenco, por decirlo, pero ya llevo unos 12 años sin ir a Florencia y al Caquetá. Caquetá. ¿Recuerdos de infancia, Gonzalo? Los recuerdos que tengo de infancia es Bogotá. Bogotá. Yo soy de nacimiento caqueteño, de crianza bogotano y de corazón vallecaucano. Bogotá, la fría, la bella Bogotá, la metrópoli. Recuerdo que pues en mi niñez era una Bogotá muy tranquila, una Bogotá sin los afanes del día a día que se viven hoy y sin los problemas de seguridad, de inseguridad que hay. Recuerdo que vivíamos siempre en barrios más bien medios, de estrato medios, donde los niños jugábamos en la calle, y la mamá nos llamaba a las 4 o 5 de la tarde para que viéramos las tiras cómicas. Nos llamaba de un grito y corríamos sudados y oliendo a mugre a ver el programa de las 5 o 6 de la tarde y a hacer tareas y a estudiar al otro día. Maravilloso. Y los sábados eran días especiales a propósito de la televisión. Claro, y en ese tiempo solamente había un televisor en casa y era blanco y negro. Claro, y estaba en el cuarto de mis padres. Y a las 6 de la mañana, si no estoy mal, o 7, empezaba el fantasma Gasparín y los cuentos de los hermanos Green. Y duraba como hasta las 10 de la mañana los programas para los niños. Madrugábamos toda la semana para ir al colegio, a la mala. Pero el sábado nos levantábamos por el reloj biológico, nos levantamos a ver el fantasma. ¿Sí? A disfrutar la televisión en cama. Eran épocas muy, muy bonitas realmente, lo que tenía que ver con la infancia. En la calle, los juegos de la calle, los tradicionales juegos, ¿no? Claro, yo tengo un hermano mayor, Santiago Galindo, le mando un saludo a mi hermano que lo amo, que ha trabajado en los medios en Cartago, ya un poquito retiradito. Entonces yo siempre fui el pequeño, normalmente de siempre del grupo del barrio. Vivimos en muchos barrios porque pues era algo más bien desorganizado el tema y cada año estábamos en un barrio diferente, pero siempre pues llegábamos a ser amigos. Y entonces cuando nos poníamos a jugar a escondidas, pues a mí era el que primero encontraban. Cuando jugábamos fútbol a mí siempre me ponían de arquero porque era el más pequeño. Bueno, sí, la infancia y los juegos de la calle que todavía se ven en la provincia, en las ciudades pequeñas como Cartago, todavía quedan unos vestigios de esos juegos que nos tocaron a nosotros. Sí. Pocos, la verdad, pero sí, ahí algunos niños todavía juegan a los tradicionales juegos de la calle. ¿De dónde son tus papás, tus padres?
También del De Caquetá. Florencia, Caquetá. Ambos. Mi papá y mi mamá, ambas familias, sí. Y tu hermano mayor también nació en el Caquetá. También, en Florencia, sí. Bueno, Gonzalo, desde los 17 años llegas a Cartago, Sí. o a esta zona del Valle del Cauca. Pero Sí. antes de llegar a Cartago, volvamos a la infancia. ¿Qué querías ser cuando eras niño? ¿Qué soñabas cuando crecieras? ¿Qué te gustaría hacer en ese entonces? ¿O qué te gustaba hacer en ese entonces? Claro, los niños son y serán siempre el ejemplo, por eso tan importante lo que se hace y lo que los niños ven en casa. Y el ejemplo que había en mi casa era mi papá, y mi papá para mí era y sigue siendo un héroe, pues tengo la fortuna de que esté vivo, y mi papá era torero, profesional. Entonces yo no soñaba con ser Pelé, ni Maradona en ese tiempo, ni René Higuita, ni el pibe, yo soñaba con ser torero como mi papá. Y mis juegos eran a torear al toro y al torero. Y me hacía vestidos de mentiras y mi mamá hacía costuras. Entonces cuando le sobraba algo yo recortaba un pedacito y toreaba el perro y toreaba la muleta. Y siempre desde muy niño alterné el dibujo desde muy niño. Tengo una anécdota muy curiosa que mi mamá incluso le da pena. Porque ella dice cómo hoy día los padres atienden a sus niños y los llevan al piano, a la guitarra, al fútbol y les buscan un sinnúmero de actividades para que ellos desarrollen ese potencial con el que todos venimos, pero que tal vez a usted, Fercho, y a mí, nuestros padres no tenían esa información. Y yo le decía, mamá, ¿hoy qué dibujo? Ella me decía, ay, mi hijo, dibujé la patica con los paticos. Entonces ella me decía un dos y varios dos pequeñitos, entonces yo empezaba a organizarlo. Y al otro le decía, mamá, ¿qué dibujo? Ay, mi amor, pinte una patica con los paticos. Y así fueron como 5 años. Yo creo que yo pinté 1200 patos con paticos y ahora ella me dice, yo hubiera sabido que usted tenía ese talento, le hubiese buscado, donde le enseñaran, donde lo guiaran. Pero desde muy niño mis dos afinidades eran los toros y la pintura. Bien. ¿La pintura llega porque mamá o papá también te lo inculcaban o eso fue esporádico? No, la pintura llegó porque la tenía yo en mi ser y porque yo mismo la descubrí y yo mismo la exploré y la saqué adelante, pues. Bueno, fuiste creciendo y el amor por los toros, el amor por el arte. Hablemos de esa época de torero precisamente ya cuando estuviste un poco más grande. Bueno, entonces mi papá, que había sufrido el rigor de ser torero, las penas y las glorias, pues no quería que su hijo pasara por eso. El toreo de manera profesional no es como nos lo pinta Disney o como las nuevas generaciones creen. El toro es una fiera, el toro es una máquina despiadada, que cuando sale a la plaza sale a morir o a matar. Casi siempre muere, pero el torero también muchas veces muere. Desde ese punto de vista, y valga pues la aclaración, entiendo que hoy en día sea un tema muy sensible, que a las nuevas generaciones no les guste aceptar la muerte, pero cuando entendemos que la vida sin la muerte no tendría sentido, que la luz no existiría si no tendríamos oscuridad, ¿verdad? Y que la vida necesariamente es ambivalente con la muerte. Un sabio dice que el hombre que nace ciego jamás entenderá el significado de la oscuridad, porque siempre ha vivido en ella y porque no ha experimentado la luz. Entonces cuando le dicen qué es la oscuridad, él dice, no lo sabe porque siempre ha estado en ella, porque no conoce la contraparte. Son los valores opuestos que conviven en coexistencia en nuestra vida. Y hago este preámbulo tan aburridor, interesante de por demás y un poquito enredado, para que entendamos que el toreo es vida y que la vida es muerte. Entonces yo empiezo a torear, mi papá ya cuando ve que era de manera pues ya incontrolable, me apunta a la escuela de toreros de Bogotá. En ese tiempo el boom del maestro César Rincón estaba en furor y todos los muchachos de Bogotá queríamos ser toreros.
Y bueno, llego al techo en la Plaza de Toros en la Escuela de Bogotá y me inscriben en la Escuela de Toreros de Cali, la más importante de América, entre los años 90 y 2000. Y ahí es donde empieza mi vinculación con Cali, mis afectos y mi vínculo con Cali. Y ahí empezamos, desde los 14 años empecé en el mundo de los toros. En el año 2000 me hice profesional, que se dice matador de toros, que es el máximo título que un torero puede obtener, de manera académica, por decirlo, o sobre el papel. Y ya después el título máximo que un torero puede alcanzar pues es ser estrella, ¿no? Ser una figura al que no alcanzamos a llegar. Pero bien, dos profesiones o dos artes, porque es que torear también es un arte. El arte de Cúchares. Francisco Cúchares fue no el inventor, pero sí quien lo adaptó y quien creó muchas suertes y lo reglamentó, por así decirlo, sin tener muchos reglamentos, y es el arte. Que tiene que estar uno preparado físicamente, casi como un deportista de alto nivel, de alto rendimiento, perdón, pero pues no es una competencia porque el torero está solo con el toro y no está compitiendo con ningún otro torero, y es de manera individual, ¿ya? ¿Tuviste la posibilidad de torear, así fuese de manera no formal, por decirlo de alguna forma, de alguna manera, en la Plaza La Santa María en Bogotá? Mi debut en la Santa María de Bogotá fue el 28 de agosto de 1994. Toreamos 6 novilleros en ese tiempo y todavía se hacen novilladas de los imberbes, de los niños. Y había uno de Venezuela, habían 2 de Cali, uno de Bogotá, uno de Soacha, y bueno, X y Y. Ese debut mío en la Plaza de Toros Santa María de Bogotá fue muy desafortunado, pero hizo parte de mi carrera, ¿no? Marcó un antes y un después, porque cuando un torero no es capaz o no puede matar un toro, pues se lo devuelven vivo a los corrales. Y a mí me pasó eso ese día. Y bueno, pues a partir de ahí empezó mi carrera como torero, con amores y con desamores, con seguidores y con quienes no me seguían. ¿Pero sufriste alguna cornada alguna vez? Yo creo que yo tengo el récord tal vez en Colombia, no me atrevo a decir de otros países. Acabo de cumplir 25 años, cumplo ahora en noviembre 25 años como matador de toros y no tuve ningún percance, ninguna cornada, ningún toro me abrió la piel. Me golpearon muchas veces, me sacaron el aire, me dejaron inconsciente, pero realmente no sufrí ninguna cornada, gracias a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en una corrida como torero? Hace 2 años estuve en un festival en la ganadería de Salento, que queda justamente en Salento, en el Valle del Cocora. Tuvimos un festival muy bonito, taurino, con novilleros de la Escuela de Toreros de Manizales y yo como director de lidia, como matador de toros. Eso fue un 2 de octubre, hace 2 años, y tuve el placer, la fortuna de indultar al toro soberano. Se me escapa en este momento el número con el que está errado, con el que está marcado, porque los toros de lidias es el único animal de la cadena cárnica que tiene un número y que tiene un nombre. En Frisbee no sabemos cómo se llama el pollo que nos vamos a comer hoy en la noche, en KFC tampoco, y cuando voy a un almacén de cadena a comprar una libra de carne pulpa y me la va a comer muy sabroso, no sé cómo se llamaba ese animal, y ese animal no tuvo la fortuna de pelear o de demostrar su valía como ser para que quedara en la ganadería o en la finca donde crían los pollos. Entonces a Soberano tuve la fortuna de indultarlo. Indultar es cuando el toro cumple unos estándares muy altos que el ganadero lo considera dejarlo como padrón. Y por supuesto que ese material, que es el toro, y que tiene unas cualidades y unos defectos, el torero, el matador de toros, pues hace parte fundamental para sacar adelante lo que el toro es y para que no se vaya a ir al matadero, ¿no? Y digo tuve la fortuna porque ya están naciendo los hijos y las hijas de Soberano, que lo indulté hace 2 años en Salento. Esa fue mi última actuación. Bueno, y luego el 2 de enero del 2023, estuve en un festival taurino en la finca de un señor
de Manizales, de Medellín, uno de los mayores accionistas del Once Caldas y dueño de la Kenworth de la Montaña, donde asistieron unos periodistas taurinos y bueno, pues mucha gente de la élite. Ese día compartí cartel con dos toreros muy importantes de la torería nacional, como de José Arcila y Luis Miguel Castrillón. Ese día nos dimos pues ahí un festival muy bueno. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, estamos con Gonzalo Martín en este espacio Los Talentos de Nuestra Gente, conociendo un poco desde sus inicios, dónde nació, su vida, en la niñez, en la adolescencia, su amor por los toros. Y regresamos hablando un poco de la pintura, el dibujo, el arte que en la actualidad desarrolla y que lo ha hecho popular aquí en la ciudad de Cartago, en el norte del valle y quizás en otros lugares. Pausa y volvemos. En tu barrio, con los problemas y las soluciones. El arte y la cultura norte vallecaucana. Los deportes y la recreación. Apoyo a la comunidad con obras sociales. Opinión y debate. CNC Cartago, al lado de nuestra gente. Los artistas del norte del valle suenan aquí en CNC Cartago, el canal de nuestra gente. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro. Quiero saber por qué te marchaste. Con esta guitarra maltrecha escribo esta historia de dos. Pa' hablar de ti con las 6 cuerdas sería muy halagador. Desde niño he trabajado dándole vuelta al asunto. Ese joven que humillaron ahora les dará el susto. Las ofensas son mi fuerza por las que trabajo duro. No me importa lo que digan, yo siempre estaré en el punto. Te llenaré de amor, te daría un beso bien demente que suene mi canción. Te llenaré de amor. Estamos de regreso en Los Talentos de Nuestra Gente. El invitado de hoy, Gonzalo Martín. Bueno, Gonzalo, continuamos. Hablemos del dibujo, de la pintura. Desde niño te gustaba dibujar, pero a medida que fuiste creciendo, tuviste la posibilidad de pronto de estudiar, de perfeccionarlo. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, yo empiezo a descubrir la pintura de manera innata en mi vida y empiezo a realizar obras con muchísimas deficiencias técnicas, con carencias. Pero la vida me puso un día, justamente por los toros, me encuentro con un maestro que murió hace un par de años, un año, el maestro Daniel Narváez de Andalucía, que estaba afincado aquí en la ciudad de Cartago, el maestro reconocido y nombrado por el gran David Mansur como uno de los pintores de ornitología más importantes y más destacados de Colombia. El maestro Daniel Narváez era aficionado a los toros y me vio torear en Obando. Ese día en Obando yo todavía estaba muy joven y los toreros con los que toreé ya estaban muy grandes. Y tuve la fortuna ese día pues de cortar 2 orejas y de ser el triunfador y salir en hombros. Y a él su memoria, a los 4 años que nos encontramos, me dijo, vos toreaste en tal sitio, y creamos un vínculo y empezamos a hablar de pintura. Él me invitó a su taller, a donde asistí unos 6 meses, no a darme clases, porque el maestro Daniel Narváez no daba clases, sino que me dijo, traiga sus materiales, mijito, que le gusta pintar, y yo le voy diciendo que haga. Y yo lo veía a él, más que yo ir a pintar, me sentaba a verlo pintar sus bosques suramericanos con sus aves exóticas, que lo hacía de una manera magistral. Entonces ahí ya se despierta en mí el tema cultural, artístico, la pintura, y empiezo yo de manera empírica mi carrera como pintor. Cuando descubro que mis obras le gustaron a la gente, que tenía aceptación y que vendía, que es un tema muy, muy complicado, y que es vender el arte, entonces ya empezó el empirismo a convertirse en autodidacta. Ya empecé a estudiar, a leer,
y a entender lo que desde fuera no sabemos de la pintura. Muy bien. ¿Un pintor que admires en Colombia o a nivel mundial? Bueno, por lógica y por referente, el maestro Daniel Narváez para mí es un punto de inflexión en mi carrera como pintor. Hay un artista caleño, vive en Madrid y está dedicado al tema taurino, y que hoy es catalogado como el artista taurino, el pintor taurino más importante de este tiempo, que se llama Diego Ramos. Es un genio con palabras mayúsculas. Y bueno, ¿qué decir del maestro Obregón, del maestro Fernando Botero, del maestro David Mansur, el rey de los caballos? Y en Colombia tenemos una baraja muy grande de artistas, de pintores tradicionales. No me gusta ningún pintor de los actuales, de los modernos, de los multicolores. Pero si vamos a hablar de quién me quita el sueño, definitivamente es Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Bonarotti. Esos sí que eran unos genios. Genios. Gonzalo, ¿cuál es la técnica que usas para pintar? Óleo, acrílico, otros elementos. ¿Y qué pintas? Específicamente, un poco de todo. Bueno, como hago referencia a los genios de antes, y lo único que yo concibo que se debe replicar es lo bueno, la pintura mía es completamente tradicional, y no necesariamente alejándome de la modernidad, porque los artistas como las empresas tenemos que tener una flexibilidad y tenemos que adaptarnos a lo que pasa, a lo nuevo, para poder sobrevivir o para poder seguir en el circuito. Yo pinto sobre tela, sobre lienzo, acrílicos y óleos. Y me gusta pintar también sobre papel de acuarela, que son las acuarelas. Esas son las tres técnicas que yo pinto. Y por supuesto el muralismo, pues que ya es un tema de exigencia, que tiene que ser sobre un mural, sobre una pared, y ahí se aplican pues pinturas de alta resistencia. Bien, hablando de muralismo, ¿has tenido la posibilidad de crear murales acá en la ciudad o en otras poblaciones del departamento? Yo empecé mi experiencia en el muralismo en un pueblito muy bonito de Boyacá que se llama La Victoria, Boyacá, y que fue en el 2020, en el año de pandemia, en noviembre. La alcaldía y una fundación me llevaron para que pintara un mural muy bonito. Tenía 2 metros de alto por 25 de fondo y era mi primer mural. Y eso, yo decía, esto es gigante, esto es grandísimo, pero la experiencia fue muy bonita. Después en Bogotá he hecho un par de murales también, uno muy bonito de 8 metros de alto por 25 de largo, que fue sobre la avenida El Dorado, una de las avenidas principales por donde todo el turismo pasa a tomar sus vuelos nacionales e internacionales. Y aquí en Cartago estoy desarrollando un programa muy bonito, un proyecto que se llama Pinceladas de mi herencia ancestral, con el que ya he ganado con la versión 2024 4 veces la convocatoria departamental Estímulos a Gestores y Creadores Culturales del Valle del Cauca, un programa de la Gobernación y del Fondo Mixto de Cultura. Y ese proyecto lo desarrollé en el año 2019 en el Colegio Ramón Martínez Benítez, con 24 niños. Y 2022 y 2023 lo vengo ejecutando en el Colegio Juan 23. En la fachada del colegio, que es una fachada muy larga de unos 60 metros, se puede apreciar unas pinturas que hicieron los niños del colegio con su profesor de arte, que ya está deteriorada por el tiempo, y ahí ya he ejecutado 2 murales. Y en 15 días arrancamos con la ejecución del proyecto 2024, donde vamos a continuar el mural. Muy bien. Volviendo al lienzo, ¿cuál consideras que ha sido uno de tus mejores cuadros? Que tú digas, este cuadro me encantó, cómo quedó, o representa algo especial para mí. Fercho, yo he tenido la fortuna de que todas las pinturas que hago las hago por encargo. En este momento, en este año, es que he querido experimentar
algunos temas de manera voluntaria, pero porque he participado en algunas convocatorias y algunos concursos de pintura. Entonces, cuando Fercho me dice, pintame este caballo, pues yo le pinto el caballo y le pongo todo mi arte y todo mi sapiencia y mi técnica para que quede el cliente Fernando lo más contento posible. Tengo una obra original que son las jirafas gordas. Ahora con mucho gusto les enseñaré las imágenes. Y ese es uno de mis tesoros, original mío, y que he tenido la fortuna de venderlo muchísimas veces. Muy bien. Rostros, personajes famosos de pronto, también pintas. En el proyecto que ejecutamos en el Colegio Ramón Martínez Benítez en el 2019, el alma y la esencia de mi proyecto, que se llama Pinceladas de mi herencia ancestral, habla de resaltar nuestra vallecaucanidad. Y nuestra vallecaucanidad, que la llevo en mi corazón sin ser vallecaucano, no solamente está en las cosas que conocemos, en el pan de bono, en la salsa, en el cerro de las Tres Cruces. La vallecaucanidad también la hacemos desde el primer piso de la pirámide. Y el proyecto quiere exaltar los saberes y las tradiciones que hacen parte de nuestra cultura, pero que como se nos volviera un paisaje, no les damos la importancia. Por ejemplo, los areneros quedaron plasmados en el mural en el Colegio Juan 23. Las señoras que con sus manos sabias nos hacen las arepas que todos los días encontramos en todas las esquinas de Cartago y del Valle, pero que pasan desapercibidas porque no son estrellas de la televisión, ni del TikTok, ni de las redes. En ese proyecto del 2019 pintamos 24 rostros de 24 negros, de nuestros afrodescendientes que han incidido en su comunidad como cocineras del Pacífico, cantadoras, poetisas, un padre y músico. Me he querido y me estoy volviendo un experto en caras. La última cara que pinté por encargo fue de Gabriel García Márquez. Muy bien. ¿Dónde has tenido la posibilidad de exponer? Bueno, yo participé en la Bienal de Salerno, Italia, que se hizo en Armenia en el 2022. De manera virtual también participé en ella, que se hizo pues allá en el país. He expuesto en mi ciudad, en Cartago, en la casa, en el centro histórico. He participado también en la Casa de la Cultura, donde fui tallerista durante 1 año y medio. Y en el Conservatorio Pedro Morales Pino, todos los años en el mes de noviembre hacemos una exposición de mis alumnos y yo incluyo ahí una que otra obra mía. Estuve hace 2 meses en un festival, un festival que hace Marcela, que se llama El Mercadillo, en el que están participando pues muchos artistas. No me parecía el espacio ideal para llevar obras mías, pero entre todos los artistas de todos los niveles tenemos que apoyarnos para que entre todos logremos el desarrollo exitoso de la cultura en Cartago. Así es. Cuando uno es público, por decirlo de alguna manera, está expuesto a la crítica. ¿Cómo recibes la crítica? La crítica siempre será bienvenida porque pues aprender todos los días tenemos que aprender. Muy seguramente me queda muchísimo por aprender. No tengo pues un problema con la crítica, siempre la recibo con mucho cariño. Pues Gonzalo, se nos va acabando el tiempo. Esta media hora pasa rapidísimo. Tendríamos mucho tema más para hablar. Vimos una obra que la vamos a ver en imágenes también, que nos hablaba sobre un proyecto para la Feria de Manizales, una convocatoria, una participación. Bueno, rápidamente cuéntanos un poquito sobre eso antes de despedir. La Plaza de Toros como monumento, la monumental Plaza de Toros de Manizales cumple 70 años en enero del 2025 y participamos 3 artistas que tenemos que ver con el mundo de los toros, aportando nuestra obra de arte para ver cuál era seleccionada para el cartel oficial de la Feria Taurina 70 años de Manizales. Yo participé con 2,
de manera muy respetuosa porque pues estaba compitiendo con el gran Diego Ramos y con otros dos españoles, y bueno, lo hice desde mi corazón y desde mi posición de torero pintor. ¿Cuándo darán el veredicto del cartel oficial? Yo creo que sobre los mediados de noviembre ya sale los carteles oficiales y ahí ya sale la imagen que ganó. Que gane. Espero verme ahí. Ojalá. Además porque la Feria de Manizales se viene ya a comienzos de enero, como es habitual. Empieza creo que el lunes 6 de enero, lunes o 6 o 7 de enero. Sí. Muy bien. Para despedir, redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Instagram Gonzalo Martín GR y Facebook Gonzalo Martín. Sean bienvenidos, visiten mis redes, denle like a lo que les gusta, opinen sobre lo que no les gusta, que siempre será bienvenida la opinión de ustedes, que el público son los que nos hacen a nosotros y por los que cada día, por lo menos hablo desde mi postura, trato de ser un mejor artista, que encuentren la tradicionalidad del arte. Muy bien, y esta pequeña pantera que tenemos aquí es la mascota de Gonzalo. Y con ella y con nuestro invitado, por supuesto, vamos cerrando este espacio en el día de hoy. Gonzalo, gracias por atender esta charla, esta entrevista, y siempre bienvenido a los talentos de nuestra gente. Fercho, muchas gracias por tenerme en cuenta. Para mí es un honor. Sus palabras me hacen pensar que voy por un buen camino. Y muchas gracias a los televidentes que nos brindaron su amable atención durante esta media hora. Muchísimas gracias. Fer, muchas gracias. Éxitos. Muy bien, con Gonzalo Martín vamos cerrando este espacio en el día de hoy con la cámara de Eric Salamando, y nos vemos en una próxima oportunidad aquí a través del canal CNC Cartago, el canal 2 de Legón Telecomunicaciones, con este espacio llamado Los Talentos de Nuestra Gente. Un abrazo.